Hola, un saludo a los que estén viendo el video. En este caso vamos a ver implementación de una fuente de voltaje de 5 volts en la materia de tópicos avanzados de programación con su servidor. Y este sería el tema de la unidad 2, fuentes de voltaje. Muy bien, como primera parte vamos a ver el desarrollo en la fase del diseño. Un momento. Voy a quitar el puntero para poder acceder al documento. Recordemos que las fuentes de voltaje son ¿cómo le diríamos a esto? Una parte vital eh, en todos los equipos que manejen circuitos, porque pues básicamente para cuidarlos, para que puedan funcionar de manera correcta y no se echen a perder por altas y bajas al enchufarlos directamente a la corriente de luz. Pues nosotros básicamente utilizamos lo que son las fuentes de voltaje. Bien, vayamos a la parte de diseño que hicimos en la documentación. En un momento voy a ubicarlo. Aquí está, era el principio. Bien, pues como primera parte hicimos nuestros diagramas por fase. En este caso, pues aquí tenemos lo que es la transformación. También tenemos un momentito. También tenemos lo que son la rectificación, el filtro y la regulación, con sus cálculos correspondientes. Les debo la del filtro. Bien, luego de eso hicimos el cálculo de las fórmulas, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, como en el video anterior, para que pues nosotros al final podamos tener un proyecto bien estructurado y que no falle de ninguna manera en los componentes, porque sería una lástima no hacer los cálculos, fallar en la capacidad de, digamos, los, no sé, las resistencias, quemar resistencias, entre otros componentes. Después utilizamos un software para simular y ver si funciona de manera correcta nuestro circuito para, para asegurarnos de que ningún componente se vaya a quemar, etc. Y por último, pues la implementación. No se observa muy bien, pero este es una botellita de plástico en donde nosotros introdujimos todos los materiales, ya los soldamos y toda la cosa, para que inmediatamente pues, pueda funcionar de manera correcta y aunque se moje no pasaría nada. Bien, los materiales que utilizamos. Ok, ahorita volviendo al documento, ya después de ver un bosquejo de lo que hicimos, volviendo a la presentación, tenemos lo que les debía. En este caso era eh, el filtrado, ¿no? El filtrado que hace que la corriente continua pase en corriente plana. Y en este caso aquí tenemos la fórmula. Como podemos ver, es demasiado sencilla la fórmula, no es algo que sea demasiado complicada para hacer. Eh, si quieren pueden ponerle pausa para después ya copiar la pequeña fórmula para lo que es el filtrado. Pero pues ya que estamos aquí podemos aclarar ciertos puntos que nos interesan, como por ejemplo qué sucede en cada fase de la fuente. Tenemos un diagrama de bloques. Entonces, en este diagrama de bloques, nosotros lo que vamos a analizar es qué pasa en cada parte de la fuente. Bien, lo que nosotros tenemos aquí es el transformador. En el transformador entra la corriente que tenemos de nuestra casa y se transforma en una tensión de entrada. Transforma la tensión de entrada en una mucho más pequeña.
Por eso digo que es muy importante las fuentes de voltaje, porque pues nos ayudan a regular la corriente, como muestra en el último punto de regulación. Entonces dice que la transforma en una tensión de entrada mucho más pequeña y más fácil de utilizar, pero sigue siendo corriente alterna, como podemos ver aquí, sigue siendo corriente alterna. Ya en el rectificador, lo que hace es convertir la tensión alterna en tensión continua. Es decir, que los nodos, los ciclos, perdón, los ciclos, sí, serán positivos. Se genera corriente continua. Así como podemos ver, genera corriente continua. Ya no hay negativa. Pero eso no es todo. Tenemos que hacer que la corriente vaya mucho más fluida. En este caso tiene altas y bajas y podría echar a perder cualquier aparato tecnológico. En el filtro hace que la corriente continua pase en corriente plana. Así como podemos ver, aquí sigue de la misma manera. Y aquí vemos que solo el voltaje pico está actuando. Como podemos ver, ya aquí básicamente es servible para un aparato, pero no queda ahí nuestra fuente de voltaje. Sigue la regulación, que es la más importante, la cual nos sirve para hacer la corriente continua. Entonces, esta sería pues la pequeña explicación de qué sucede en cada fase de la fuente. Bien, entonces este es un tema largo, pero pues se los voy a tratar de resumir de manera más general, pero pueden consultar videos acerca de cómo encontrar el valor de los capacitores. Ojo, esto no es la capacitancia, es el valor de los capacitores en faradios. Ok, bien. Entonces, como primera parte tenemos lo que es esta fórmula, que es BC igual a B2 por la raíz de 2 menos 1.4 voltios. Estos voltios son los que nosotros tenemos al principio de ¿cómo les diré esto? Nuestra caja de voltaje. Entonces solo sería completarlo. Por ejemplo, me imagino que han visto los capacitores que mayormente venden en las tiendas que tienen su valor. Entonces, ahí van a encontrar este valor que les estoy diciendo. Bien. Luego, por consiguiente, aquí estos 12 volts, que es del voltaje pico, eh, nosotros los obtenemos de nuestro circuito. Es la manera en la que nuestro circuito aguanta los volts y se multiplica entre la raíz de 2. Y ya explicamos y ya nos da los voltios. Bien, tenemos los voltios. Ahora, ya que tenemos esto, pasamos inmediatamente a lo que es pues aclarando bien este punto, es que siempre en un rectificador de onda completa funciona en dos diodos. O sea, como usamos dos diodos, en realidad este valor era 0.7, pero se multiplicó por 2. Y era lo que les decía de que de por sí viene predeterminado. Bien, entonces pasamos a lo que es el voltaje rizo para completar nuestra ecuación. El voltaje rizo siempre es el 10% multiplicado por el voltaje pico. Este 10% va en la fórmula de ley, no hay que buscarlo en ninguna parte como en este caso o en este caso. Entonces, el voltaje pico, pues ya lo calculamos, es este de B. Y simplemente le sacamos el 10% y ya tenemos el voltaje rizo.
Ya teniendo estos dos, ahora podemos calcular el valor del capacitor. El IDC, que es la corriente de fuente, pues nosotros por ley, la corriente de salida es 1 por ley, no es otra ley que hay que seguir como cuando pusimos el 10% aquí. Y pues tenemos los demás valores que ya habíamos sacado, el voltaje rizo. Y aquí hay que recalcar que la frecuencia eh, de un rectificador de 2 ondas es el doble de la entrada. Es decir, que si son 60, en este caso van a ser 120. Este lo podemos buscar, por ejemplo, en nuestro circuito. En este caso no agregamos nuestro circuito aquí, pero hagamos de cuenta que es 60. Entonces, pues los multiplicamos por 1.56, que es el voltaje rizo, y listo, tenemos el valor de nuestro capacitor, que es de 0.005341 faradios. Si los volvemos a microfaradios, que es lo más ideal, pues los podemos convertir en 5341 microfaradios. La conversión simplemente trata de correr los 6 números a la izquierda, divididos entre los voltajes que vamos a utilizar. Yo les recomiendo utilizar un voltaje más alto que el que aguanta los microfaradios. ¿Para qué? Para que pues, evitemos cualquier problema, cualquier bajón de corriente. Nuestros aparatos electrónicos van a estar a salvo. Bien, entonces pasos para elaborar una placa. Conexión y soldadura. Esto es lo divertido. Okay. Entonces abramos el documento y veamos de qué manera nosotros podemos crear una placa. Aquí ya está cargado. Listo. Aquí lo tenemos. Como primera parte nosotros necesitamos ácido cloruro férrico para que podamos quitar todo lo que nos sirve de nuestro circuito. Pero antes de eso nosotros tenemos que dibujar el circuito con un marcador de agua no permanente, porque si fuese permanente luego la tinta no se va a quitar y no nos va a servir el circuito. Luego de marcarlo, o sea, dibujar nuestro circuito, lo vertimos el ácido cloroférrico en un recipiente de agua, ponemos la placa que ya habíamos dibujado y poco a poco se le va a ir se le va a ir quitando esta cosita de color rosada. Desconozco el nombre, pero pues son los residuos de la placa y se va a tornar todo blanco para después ya poder conectar nuestros componentes y ya tener nuestra fuente de voltaje conectada y ya lista para utilizar. Bien, pues eso sería todo y muchas gracias por ver el video.